En los últimos años han surgido ciertos medicamentos que ayudan a bajar de peso, unos aprobados, otros no. ¿Esto es bueno? ¿Tendrá con el uso prolongado algún efecto contraproducente en el cuerpo? Tenemos hoy para que nos abarque todas nuestras dudas el doctor Marlon Tames y nos da los consejos también. Bienvenido. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. ¿Por qué es que se ha dado pues ahora la subida, digamos, o la moda de estar tomando estos medicamentos que la gente los utiliza sin tener diabetes, a veces solamente para bajar de peso? Totalmente. Actualmente ha sido como una moda, como usted dice, una tendencia de que salieron todo este grupo de medicamentos que se utilizaban originalmente para bajar la insulina o los pacientes con diabetes, pero se demostró que como efecto secundario bajaban el porcentaje de grasa de una manera considerable. Entonces, pues obviamente el ser humano buscando soluciones rápidas a una problemática de años, llegaron y comenzaron a utilizarlos para dicho fin. Entonces se comenzaron a distribuir primero a nivel internacional, luego en Costa Rica, y profesionales como en medicina y nutrición comenzaron a prescribirlos, sobre todo en pacientes con índice de masa corporal por encima de 30, que ya es una obesidad grado 1, y se vieron efectos positivos en la disminución total del peso que utilizaban. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre usar este tipo de medicamentos por una condición de salud o por una condición estética, que es ahora la moda? Totalmente. Ese fue el problema, esa fue como el deadline que la gente dejó de ver, que era que originalmente se utilizaban para pacientes con prediabetes que tenían su resistencia a la insulina. Llega el medicamento, lo que hace es un análogo de la insulina, entonces baja la glucosa en sangre. Lo que pasa es que el efecto secundario es de saciar mayor cantidad del cuerpo por más tiempo, por un efecto de procesos bioquímicos, y baja la cantidad de grasa. Lo que pasa es que en pacientes enfermos se puede utilizar de una forma controlada por meses, para poder como controlar esa parte. Si se utiliza solamente con un fin estético, hay repercusiones a nivel de la parte insulínica en el transcurso del tiempo, delicado. por supuesto. Y lo que pasa es que cuando termina ese medicamento, si no se tiene un control nutricional y de hábitos, el efecto rebote es 3 o 4 veces mayor a cómo empezar. Acá tenemos en la pantalla, doctor, los medicamentos que están aprobados para la diabetes. Correcto. Ok, ¿cuáles son? Ok, entonces para la diabetes tenemos básicamente medicamentos que son tomaditos y medicamentos que tenemos son inyectados. Los que son tomados, actualmente en Costa Rica el más famoso es la metformina y eventualmente otro tipo de medicamentos que se llaman como glicacida, que se utilizan para bajar los índices insulínicos y bajar la glucosa en sangre. Los inyectados, que no se utilizan en la caja, sino que se utilizan solamente a nivel privado, básicamente son dos, que es el Ozempic y la Saxenda. La gente está utilizando el Ozempic, que ahora, ¿verdad?, está muy sonado, para bajar de peso y sin indicación médica. Totalmente. Esto es muy peligroso. Claro que sí, es bastante peligroso porque se han descrito más de 12 efectos secundarios eventualmente a largo plazo, comenzando por problemas de cáncer tiroideo y pulmonar, afectaciones de vesícula, inclusive hablábamos antes de cámaras de que hay una de estas casas farmacéuticas que tiene una demanda millonaria por parte de un grupo de pacientes que quedaron con problemas de ceguera posterior a la utilización de este medicamento sin ningún tipo de supervisión y con una utilización desmedida, ya que las personas piensan que entre más se utilice, pues más peso van a bajar, y no es de esa manera. Implicaciones y riesgo para usar semaglutida y tirzepatida. Claro. Esos son, pues no son exactamente los principios activos de los Ozempic y Saxenda, pero es algo muy similar. Las implicaciones de riesgo, lo que hablábamos, se han descrito problemas de tiroides, problemas vesiculares, y lo más característico y lo que he visto muchísimo en consulta son síntomas gastrointestinales. Ahora que dice problemas de tiroides, una persona que tal vez tuvo cáncer de tiroides o problemas con la tiroides como quistes, bueno, tal vez algo que tuvo que intervenirse, si se inyecta Ozempic o alguno de estos, digamos que activos, vamos a decir, ¿verdad? Correcto. ¿Puede volver a recaer en un cáncer o tener algún problema después, posterior a esto? Sí, totalmente. Ahí básicamente el problema que estamos teniendo con esto es que nos metemos con una parte muy específica del cuerpo que es el sistema hormonal. Y el sistema hormonal es súper delicado de tratar. Entonces, cuando nos metemos con la insulina e indirectamente nos metemos con la tiroides, nos metemos con hormonas sexuales, nos metemos con hormonas de inclusive neurotransmisiones cerebrales. Ahí hay un tema interesante. Hay un efecto muy descrito en pacientes que utilizaron, que
comenzaron a utilizar este tipo de medicamentos y con el transcurso de 4 o 5 meses aparecieron síntomas de depresión y ansiedad, inclusive pensamientos suicidas posteriores a la medicación en pacientes que no tenían ningún tipo de efecto secundario o tenían ningún antecedente de esto, ¿verdad? Sí, claro. Ahora, en mayores de 12 años, ¿en qué caso está permitido usar este tipo de tratamientos? Porque hay padres que cuando van entrando a la adolescencia los chicos dicen, bueno, está pasadito de peso o quiero que se cuide, pero quiero darle un empujoncito. Correcto. Y tal vez automedican o van a donde un médico y medican este tipo de cosas. Totalmente, sí. Era lo que hablábamos un inicio y me pasa muchísimo en consulta. Llegan pacientes y me dicen, me pasa mucho en enero, llega enero 2026, año nuevo, este es mi año, quiero bajar de peso y quiero bajar de peso de aquí a junio porque resulta que voy de viaje, pero lo que pasa es que no podemos reparar en 3 o 4 meses lo que llevamos meses o años construyendo. Entonces yo siempre les digo, comenzamos por la base alimentación, ejercicio, y si a eso podemos complementarle algo adicional, perfecto. Lo que pasa es que revertimos esa relación, pensamos que el medicamento es la base y que los estilos de vida, que la gente le llama más de lo mismo, digamos el efecto adverso, y no es así, ¿verdad? El complemento siempre es el medicamento y la base el estilo de vida. En pacientes mayores de 12 años es cuando está descrito, como te decía, índice de masa corporal por encima de 30, pero hay que estudiar muchísimo a quién se lo está recomendando, por qué y si es el momento indicado. Okay. Inyecciones o pastillas, ¿verdad? Justamente para esto. ¿Cuál es el riesgo? Las personas que tal vez dicen, lo vamos a comprar en redes sociales porque nos sale más barato. Total. Actualmente en Costa Rica y alrededor del mundo se ha traficado muchísimo con este tipo de medicamentos. De hecho, son medicamentos que no son baratos. Por ejemplo, para tener una idea, la Saxenda aproximadamente en Costa Rica, un lapicero anda como en unos $450, $500. Eso es lo que vale una aplicación que te va a durar más o menos un mes y una semana. En redes sociales se consiguen 40, 50 mil colones donde te dicen, es el mismo medicamento top. Que es un genérico. Exactamente. Ellos dicen, es que es un genérico de otra casa farmacéutica, y por no tener el nombre Saxenda, si no tener nada más el principio activo, entonces es más cómodo. Se trafica muchísimo y hemos visto muchísimos efectos secundarios en esos pacientes, inclusive problemas a nivel tópico donde se inyectan, donde la grasita se convierte inclusive en una necrosis y en una úlcera. Ahora que dice eso, bueno, en alguna mesa de alguna conversación con amigos, sí me han dicho, es que este es el genérico de tal medicamento, como por ejemplo de los Ozempic, y es muchísimo más barato, pero el doctor me lo recomendó porque tiene tal ingrediente, ¿verdad? Total. Que es lo mismo. Entonces, esto es un riesgo muy grande. Sí, claro. Inclusive, en Costa Rica hay profesionales en salud que se están lucrando vendiéndote el medicamento. Entonces llega y te dice, sí, vea, el medicamento vale tanto en tantas dosis, usted tiene que venir aquí, yo se lo aplico, y como forma complementaria, entonces yo le doy la nutrición y el entrenamiento. Entonces sacan dinero de eso. ¡Qué ofertón! Exacto, qué ofertón. Sacan dinero de eso. Ajá. Y obviamente pues la gente se casa con la idea. Y llegan 5 meses después y me dicen, mira, utilicé esto, me fue muy bien, pero hoy estoy 3 veces peor. Y es porque no se nos olvida que esto es un proceso de toda la vida. Yo le digo a los pacientes, buscamos que esto sea algo sostenible en el tiempo y que no sea algo de 1 o 2 meses, sino que sea algo que vos puedas hacerlo de forma perdurable. Que sea un estilo de vida ya. Exacto, porque al final, además de físico, vemos en salud, ¿verdad? Yo lo he utilizado en pacientes, en unos cuantos hemos tenido efectos secundarios, pero soy muy claro. Terminamos el medicamento y seguimos con la base, la nutrición y el ejercicio. Si me soltas esto, mejor no utilices, porque primero vas a perder la plata y vas a tener muchísimos problemas. Doctor, estamos en Facebook Live y Sil nos pregunta, ¿será que la clorofila funciona? Ajá, la clorofila en realidad es algo muy, muy suavecito, es algo, digamos, como natural que se consume. No hay ningún producto que haya demostrado científicamente que por el hecho de consumirlo baja el porcentaje de grasa. Lo que ayuda es que eventualmente aumenta la oxidación de grasa. Entonces, en una persona que entrena ese ejercicio, digamos que si le cuesta 2 días a una persona bajar 1 kilo, a esa persona le puede costar 1 día y medio. Más o menos es como lo que funciona. Okay. ¿Qué es muy importante, digamos, en esos medicamentos que tengan registro sanitario, que se vendan con receta médica para una persona que quiera hacer el uso, que sea legalidad y seguridad? Totalmente. De hecho, todas las farmacias de Costa Rica, cuando usted llega a comprar este tipo de medicamentos, siempre piden receta médica, o al menos así debería ser, porque se trafica muchísimo. Entonces, siempre se debe verificar que te lo vendan en una caja sellada, donde venga el nombre comercial, venga los sellos específicos del Ministerio de Salud, donde autentican que es el medicamento que te están vendiendo, y de hecho siempre se
dejan una copia de la receta médica y a vos te dan una copia. Si no es así, definitivamente hay que desconfiar al 100%. Usted como doctor, ¿cómo evalúa que una persona necesita este tipo de medicamentos? Ojo, no con un uso de 3, 4 años, ¿verdad? Sino claro, por unos meses como para ayudarse, digamos que estabilizarse y ya luego seguir con la vida normal. Claro. Ajá. Como te decía, yo lo he utilizado en pacientes que tienen un índice de masa corporal súper alto y que eventualmente le costaría muchísimo bajar un porcentaje de grasa por más que hagan cambios. Siempre van a tener resultados, pero yo en lo personal no los utilizo solamente para eso, sino que lo veo en pacientes que ya de base tienen un problema con la insulina, con la diabetes, y además de eso buscamos bajar el porcentaje de grasa. Ojo, eso es importante. A mí no me gusta utilizar el término bajar de peso, porque cuando yo llego y digo bajo de peso, bajo 30 kilos, pero yo veo el desglose y resulta que esos 30 kilos, 15 eran de músculo y perdimos 15 kilos de músculo, que para mí es un seguro de vida. Entonces, utilizamos el complemento. Pacientes que tienen ya prediabetes o diabetes y además de eso buscamos bajar el porcentaje de grasa. Entonces, es el paciente indicado. ¿Cuáles serían los errores más comunes que cometen las personas a la hora de tener un tratamiento de estos? El error número 1 y más común es utilizarlo como base y decir, la comida para después, el ejercicio para después. Eso es lo mismo de siempre. Es que debe ser muy lindo, ¿verdad? No, nada más no cuidarse, inyectarse, ya uno baja de peso. Normal, Totalmente. De hecho, en redes sociales hay toda una disputa entre nutricionistas porque hay algunos que dicen que es como la nueva moda de los vagos. Yo no lo veo así, lo veo que es una ayuda, pero eventualmente hay que saber que esa no es la base, como te decía, y que es el complemento y saber utilizarlo. Por cuánto periodo, cuánta dosis, en qué momento parar, eso es bien importante, y en qué momento decir, ok, voy a utilizarlo, voy a llegar a ese seguimiento, voy a detenerme y eventualmente en un futuro, si quiero volver a utilizarlo, sería adecuado. Pero definitivamente utilizarlo por 3, 4, 5 meses y menos sin una supervisión, vamos a tener muchísimos problemas, vas a terminar peor de como empezaste. Entonces no es una idea buena. Doctor, ¿hay algún tipo de padecimiento que imposibilite a una persona tener un tratamiento de estos? Más que padecimiento, yo diría que volvemos al inicio de los efectos secundarios, como ya factores de riesgo que puedan empeorarte. El efecto secundario más importante que yo he visto en pacientes son síntomas gastrointestinales, muchísimas náuseas, vómito, diarrea. Hay pacientes que llegan y me dicen, me ha pasado en mujeres, me dice, doctor, no sé si estoy embarazada porque me siento como cuando estaba embarazada. Veo la comida y no quiero ver la comida, me vomito, o sea, me como un platito chiquitito y la verdad es que prefiero no haberlo ni olido, ¿verdad? Y obviamente eso no es vida, eso no es sostenible. Entonces ahí, en ese tipo de pacientes que ya vienen con intolerancia al gluten, con enfermedades celíacas, con síndromes de intestino irritable, lo mejor es tener muchísima precaución. En resumen, este tipo de medicamentos es una ayuda para estabilizarse, pero no de efecto prolongado. Creo que utilizaste la palabra adecuada, ayuda, exactamente, complemento. Muchísimas gracias al doctor Marlon Tames, que hoy nos dio todos los consejos. Gracias por acompañarnos. Claro, un placer. Continuamos. Ay, doctor, bueno, vamos a ver que aquí hay una pregunta. Me dicen que se la haga. Dice que si usa pastillas, tal vez para no bajar de peso, pero sí para subir, ¿cuál sería la mejor? Perdón, ¿para subir de peso? Dice, si usa pastillas, dice que no, para no bajar de peso, pero sí para subir. Ok. Yo digo, tal vez está muy flaquita y quiere verse un poquito más pochotona, ¿verdad? Okay. Ajá, ¿cuál es la mejor? Ninguna, definitivamente ninguna. Que coma bastante, Tati. Sí, la verdad es que ahí es pura alimentación, algo que se llama un superávit calórico. Es importante también eso, hacerse exámenes porque hay muchos padecimientos de base que por más que vos te comas 3.000 o 4.000 calorías, si tenés, por ejemplo, hipertiroidismo, jamás vas a subir de peso. Existen suplementos como ganadores de peso y ese tipo de cositas que sí pueden llegar a ayudarte, pero medicamento per se tomado, hoy día en el mundo no existe uno. Ok. Ajá. Val dice, ¿cómo sé cuando se baja el índice de grasa o de músculo? Eso solamente se puede determinar por una medición en la composición corporal. Hay máquinas, la más famosa que es el Inbody, donde usted se sube y te analizan la cantidad de grasa, la cantidad de músculo, agua, esqueleto, todo lo demás. Entonces es la forma de saberlo. Porque si usted se sube en una báscula hoy y dice que pesa 80 kilos y se sube en una semana y dice que pesa 75, pero no sabes de dónde perdiste. Asumís que es de grasa, pero cuando se utilizan, por ejemplo, esos medicamentos y simplemente me quedo centrado ahí y me ciego, esos 75, créeme que los 5 kilos no son solamente de grasa. Perfecto. Marcos dice, soy paciente geriátrico, ¿hay medicamento para ayudar con la grasa?
Paciente geriátrico. Sí, claro que sí. Medicamento como tal para ayudar con la grasa no. Hay opciones que aumentan, volvemos a la oxidación de la grasa. Entonces, si es un paciente que ya está en pro de cuidarse en su salud y quiere pues acelerar un poquitito esto, sí se puede utilizar. Ahí inclusive hay pacientes que han utilizado hormona tiroidea para poder ayudar a disminuir el porcentaje de grasa. Imagínate cómo terminan después a tiroides, ¿verdad? Sí, hay que tener mucha precaución. Sí. Doctor, muchísimas gracias. Ahora sí nos despedimos. Claro que sí, no, un placer estar por acá nuevamente. Gracias por evacuarnos todas las consultas. Continuamos.